Carlos, eres propietario de una de las loterías más antiguas de Navarra, ¿no? Sí, aquí situados en la Plaza del Castillo y llevamos unos cuantos años repartiendo suerte. ¿Y cómo estás viendo el sorteo de hoy en comparación con otros años? ¿Más tranquilo? ¿No sale ese gordo? Pues hombre, siempre estamos un poco nerviosos y a la expectativa y con esperanzas de dar algún premio importante y repartir un poco de ilusión y de dinero entre los pamploneses. ¿Todavía no ha salido el gordo? Todavía no. O sea que todavía podemos ser millonarios. Y por aquí se pasa gente preguntando, Carlos, ¿ha salido ya? ¿No ha salido? Sí, todavía vienen a ver, tenemos el sorteo en directo en la administración. Hay gente rezagados que todavía quieren comprar algún décimo para hoy, sí, o sea que hay un poco de todo. ¿Qué curiosidad o qué anécdota nos puedes contar de todos los años que llevas como lotero? Pues no, el día de hoy suele ser muy tranquilo, exceptuando si das algún premio, suele ser muy tranquilo. Pues viene la gente ya queriendo cobrar desde la mañana, esperemos que se pueda cobrar a la tarde, a partir de las 6 de la tarde, y bueno, con tranquilidad y no pasan cosas especiales, ¿no? Es decir, ¿alguno ya puede cobrar un premio aquí en esta lotería o de momento no se ha repartido nada? A la tarde se podrá, esperemos que el sistema no colapse como otros años y se pueda pagar a partir de esta tarde ya, sí. ¿Hay algún boleto premiado hasta el momento? Siempre tenemos premios. Tenemos la terminación del 15 que tiene 100 euros al décimo, entonces pues alguna centena, siempre hay premios pequeños que se pagan ya a partir de hoy. ¿Y hay personas que no vienen a cobrar porque han perdido el décimo o porque no se enteran? Hombre, hay que tener en cuenta que es un sorteo que se empieza a vender desde julio. Entonces aquí hay gente que ha venido desde fuera a San Fermines y a lo mejor no se acuerda de que ha comprado un décimo en Pamplona. Entonces pues le aparece al mes y medio de haberlo tenido en casa y efectivamente pues había algunos que no por haberlo escondido mucho, pues, hay gente que dice, oye, me lo voy a esconder bien y luego no se acuerda dónde lo ha escondido. Entonces dices, pues hay algunos siempre que lo pierden. ¿Cuál es el premio de mayor cuantía económica que ha entregado esta administración? El gordo de Navidad del 74. Sí, lo dimos en el 74. Y luego el extraordinario de los niños de San Ildefonso, premiado hace unos años con 2 millones de euros. ¿Se acuerda de aquel 74? Yo era muy pequeño, pero sí, me acuerdo especialmente de la alegría que hubo en casa, sí. ¿Y en casa tocó? ¿O No, siempre el lotero se queda con todos los números? No podemos jugar, de todos los números que tenemos, no. Nosotros nos conformamos, yo en este caso, me conformo con repartirlo. Hombre, si me tocara en el número que yo juego, pues sería fantástico, pero no suele ser lo habitual.